Miles de migrantes mueren ahogados en las aguas del mar Mediterráneo al intentar cruzar en precarias embarcaciones esta barrera natural que separa las fronteras de Europa y África. Desde que la Unión Europea decidió abandonar los planes de salvamento y rescate, organizaciones no gubernamentales asumieron de manera autónoma estas actividades humanitarias. Sin embargo, las autoridades europeas persisten en impedir estas prácticas implementadas por las organizaciones sociales. La falta de políticas migratorias que se basen dentro de las vías legales y seguras para las personas que tratan de moverse están convirtiendo el Mediterráneo en una fosa común. Según la Organización Internacional de las Migraciones, lo que llevamos de año, tan solo en este poquito de 2021, son más de 160 personas las que han fallecido ahogadas, tratando de llegar desde África hasta Europa, huyendo de situaciones extremas. Sin embargo, estos datos son solamente oficiales porque son muchas más las personas reclamadas por sus familiares, son muchos los nombres y apellidos que quedan invisibilizados. Esta consecuencia de las políticas migratorias viene siendo desde 2015 y que tras la presentación del último pacto migratorio de la Unión Europea este último año, a finales de 2020, no presenta tampoco ningún cambio que vaya a nombrar esta situación. Sin embargo, son muchas también las organizaciones sociales que denuncian que se están vulnerando el derecho a migrar y también ese derecho al asilo que tienen todas las personas. Una situación que está llevando también a la criminalización de las personas activistas que luchan por salvar a las personas que se juegan la vida en el mar y que denuncian la externalización de estas políticas migratorias hasta que llevan a cabo en países como en Libia o en Túnez o Turquía o incluso Marruecos, que son las que se encargan de rescatar vidas en lugar de hacerlo pues las instituciones competentes como sería Salvamento Marítimo en Europa. Libia es uno de los principales puntos de salida de la migración irregular de africanos hacia Europa. La ausencia de vías legales conduce a que arriesguen sus vidas por esta ruta. Solo en febrero de este año, las autoridades han rescatado 1.500 migrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo en precarias embarcaciones. Personas de otros países de África y los propios libios intentan escapar de este país sumido en una guerra civil desde que la OTAN lo invadió para derrocar y asesinar al presidente Gaddafi en 2011. الحكومة لم تقدم شيء بالنسبة لي أنا نتكلم على شخصي أحد المهاجرين قدمنا يعني وحتى الحوش جت معلومات أنه هو يعني أصيب خلال الاشتباكات يعني قدمنا في لجنة النازحين ودرنا بطاقة واحد ولكن اليوم إلى حد هذه اللحظة لم نتقاضى أي شيء من الحكومة. هناك خذلان من الحكومة، نسمع في أرقام كبيرة قاعدة تصرف وأرقام كبيرة أن هم يعني مهتمين بالنازحين وأن يقدموا في أشياء النازحين، لكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لم نرى أي شيء من الحكومة. Numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado que ese país sea parte de la externalización de la frontera europea porque no cumple las mínimas condiciones para acoger refugiados. En la vecina Túnez, la situación es muy parecida. Esta familia ha intentado cruzar 2 veces el Mediterráneo sin éxito. Un número creciente de familias se arriesga por esta ruta marítima con la esperanza de encontrar perspectivas en otro lugar. En algunas zonas de Túnez, el desempleo supera el 30%. رجعت هذه مرتين راني حرقت مرتين. اجي المره الثانيه شادوا راجلي وني هدزت بالحبس وانا كنت ادخل طار ولدي معنا ولدي لازم عبد كامل من اجي من فرع حتى حد ولدي وعندي 6 صغار يعيشوا عيشه ماهيش محرومين من كل شيء صدقوني محرومين من كل شيء. شيئا فشيئا العائلة هذه أيضا أصبحت محبطة وأصبحت مثقلة بالإحباط وبإكراهات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبغموض المستقبل وبتردي الخدمات العمومية. هذه العائلة أصبحت لا ترى مانعا في هجرة أبنائها، بل في بعض الحالات تساهم في تمويل مشروع الهجرة غير نظامية ليشهد التحول ذروته، خاصة خلال هذه السنة أصبحت العائلات تشارك بأكملها في الهجرة غير نظامية. En el primer semestre de 2020, en medio de la pandemia, los cruces irregulares desde Túnez a Europa se incrementaron más de 150%,
Con frecuencia ocurren naufragios, aunque muchos pasan inadvertidos. Algunos trascienden a la opinión pública, como este en junio pasado, cuando las autoridades fueron notificadas que un bote con más de 50 personas a bordo había naufragado. Hasta entonces se habían encontrado 20 de ellos y buscaban los restantes 30 cuerpos. Según datos oficiales recopilados por la Organización Mundial de Migraciones, un organismo intergubernamental asociado a Naciones Unidas, solo en 2021 se han registrado 161 fallecidos en aguas del Mediterráneo. Desde que comenzó la crisis migratoria en 2014, la OIM registra más de 22.000 migrantes muertos en el Mediterráneo, lo que convierte a esta ruta migratoria en la más peligrosa del mundo. Organizaciones sociales advierten que la cifra pudiera duplicarse o triplicarse debido a que muchos casos no son registrados. In 2013 and in 2014, we began to realize that there were so many deaths in the Mediterranean, and there were many studies, especially from the Netherlands, that were revealing the fact that many of these dead did not have a name. And we realized also that we were in front of the biggest mass disaster after the Second World War of a humanitarian nature. So we are looking at least 30,000 bodies, most of which are still unidentified. It is a European problem. It is a European issue. The bodies are on European territory. The relatives who are becoming European citizens are in Europe, many of the relatives. So I don't see any way out of the fact that Europe is the only one who has the tools and the capacity to solve this issue, and also who has the duty to solve it. Anteriormente al Pacto Migratorio de 2014, los países europeos con costas en el Mediterráneo tenían operaciones de búsqueda y rescate realizadas por las autoridades. Entre 2013 y 2014, la operación Mare Nostrum implementada por Italia rescató al menos 150.000 náufragos. Sin embargo, el programa fue suspendido con el entonces nuevo acuerdo migratorio que intentaba detener a los migrantes antes de ingresar en aguas europeas. La suspension de l'opération Mare Nostrum, c'était bien l'indicateur d'une volonté de faire disparaître le problème, en espérant qu'en supprimant l'opération de sauvetage, on supprimerait de facto les candidatures au départ et les bateaux. Évidemment, on voit bien que ce pari perdu d'avance est largement perdant, et qu'il est perdant au coût de centaines de vies humaines dont l'Union européenne porte une partie de la responsabilité. Reducing search and rescue capacity, or impeding those who engage to save others, or pushing back people without due process will not stop people from moving. It will only lead to more deaths and the further erosion of refugee protection. A partir de 2015, la Unión Europea no solo paralizó las operaciones de búsqueda y rescate, sino que comenzó a implementar procesos judiciales contra las organizaciones sociales que asistían a los náufragos, acusándoles de tráfico de personas. Je suis suspect d'être trafiquant d'êtres humains. C'est simple. Pourquoi? Pour appeler les services de sauvetage en mer de les deux pays. Comme je dis toujours, j'ai appelé les deux pays, le Maroc et l'Espagne, qui sont collaborés pour sauver les gens qui sont dans la Méditerranée. Et mais malgré tout ça, je suis suspect de ça. El caso de Elena Maleno, acusada en Marruecos, fue finalmente archivado por el tribunal, pero en igual circunstancia estuvo el sacerdote Moussier Serai, quien estuvo acusado de tráfico de migrantes por la giustizia italiana. Nel 2003 ho iniziato ad avere questo contatto con questi profughi che erano trattenuti nei centri di detenzione, i quali, quando hanno capito che io mi occupavo, mi interessavo di loro, hanno scritto il mio numero sul muro del carcere dove erano trattenuti, mettendo il mio nome e sotto dicendo per ogni emergenza chiamate questo numero. Così chiunque passava da quei centri di detenzione trovava il mio numero sul muro. Los buques de rescate de las organizaciones humanitarias no gubernamentales, que llegaron a ser más de 20 en 2017, se reducen hoy a no más de 3. La mayoría están detenidos en puertos con procesos judiciales que les impiden navegar. Ne pas porter assistance, c'est un crime.
Donc il s'agit là vraiment pour les États de remplir leurs obligations régaliennes et de laisser des ONG faire ce travail qui est fait en mer Méditerranée centrale par des acteurs non étatiques du fait de la défaillance justement des États européens qui depuis la fin de l'opération Mare Nostrum en novembre 2014 n'ont absolument pas remis en place une flotte de sauvetage pour faire face à cette catastrophe humanitaire. Pero la criminalización no ha logrado detener a estas organizaciones de solidaridad, aunque sí las ha reducido al mínimo. En junio pasado, en plena pandemia de la COVID-19, más de 550 organizaciones lograron adquirir un buque para reiniciar rescates en el mar Mediterráneo. Nachdem das medizinische Team von Ärzte ohne Grenzen mittlerweile auch an Bord ist, die gesamte Crew fast ihre Quarantänezeit hier in Spanien absolviert hat und negativ auf Covid-19 getestet wurde, sind wir jetzt wirklich in der Phase der letzten Vorbereitungen, um dieses Schiff dann in Kürze auf das Meer entlassen zu können, in das Such- und Einsatzgebiet vor der libyschen Küste zu fahren, wo aktuell kein einziges Rettungsschiff im Einsatz ist. No només estem a la frontera més mortífera del planeta, intentant protegir les vides abandonades a la deriva, que molt poques els importen, perquè són africans i pobres, sinó que a més ens converteixen en el blanc d'acusacions, atacs furibuns, perquè vam assenyalar i denunciem les vulneracions sistemàtiques dels drets humans i de les mesures dels estats que les legitimen. My crew didn't save the lives of migrants or refugees. We saved human lives. It is the law of the sea to bring every person in distress to a safe port, irrespective of race, class, or gender. El nuevo pacto migratorio propuesto en noviembre pasado por la Comisión Europea ha ignorado por completo la gravísima situación humanitaria que ocurre en el mar Mediterráneo, incluso en territorios marítimos pertenecientes a Europa. A mediados de febrero de este año, la Comisaria Europea de Asuntos de Interior ha reafirmado que se mantiene la política de detener fuera de las fronteras europeas a los solicitantes de asilo. Majority of those coming to the European Union these years are not refugees. That's why I'm proposing in my pack that all those coming from countries with a low recognition rate when it comes to asylum, probably not in need of international protection, should have their asylum applications processed already at the external borders, as so-called border procedures. El derecho al asilo, consagrado en convenciones internacionales, al igual que el rescate de náufragos, una práctica obligatoria para todos los capitanes de embarcaciones, son dos de los aspectos más evidentes de las carencias en el respeto a los derechos humanos que practica la Unión Europea. José María Subías Cigarán, también conocido como Aita Mari, fue un pescador vasco. Este pescador se compró su primer bote en 1850 y se estableció en San Sebastián y fue conocido por todas las personas, por sus compañeros y por su alrededor, por su gran disposición de ayudar a los demás. Tanto es así que en 1866 hubo una gran tormenta en el País Vasco y él salió para ayudar a dos pescadores que se encontraban en apuro. Salió para salvarlos, con la mala suerte de que una vez que ya estaban en tierra, José María Subías sufrió un golpe de la tormenta que se lo llevó, pero su imagen quedó siempre en el recuerdo de todas las personas. 155 años después, hoy, el barco de salvamento marítimo humanitario lleva su nombre, Aita Mari, y se dedica a rescatar personas en el Mediterráneo, personas que se encuentran también en una situación extrema y que necesitan la ayuda de todas y de todos. Nosotras en Entre Fronteras hemos estado a bordo de este barco y venimos a traeros su historia y a presentaros también su tripulación. El buque humanitario Aita Mari zarpa al Mediterráneo central. El buque Aita Mari está pensado para misiones de rescate y ayuda humanitaria y actualmente estamos preparando la quinta misión del buque.
con destino al Mediterráneo central para dar apoyo y denunciar la situación que se produce actualmente en el Mediterráneo central. El mar Mediterráneo son las aguas más transitadas por barcos, pero a la vez las más invisibilizadas. Según la Organización Internacional de las Migraciones, hasta octubre de 2020 habían desaparecido o fallecido más de 700 personas en el Mediterráneo central, que se jugaban la vida a falta de vías seguras. Ceuta, Trípoli, Malta, Lampedusa. Este es la zona del Mediterráneo central de donde salen y donde ellos arriesgan la vida. En el Mediterráneo central actualmente la situación viene derivada de las diferentes situaciones que se han dado tal vez en la última década, tanto en Oriente Medio como en África. Principalmente es una zona de salida de Libia a partir de la caída del régimen de Gaddafi. Bueno, hemos convertido Libia en un estado fallido y es la punta de lanza actualmente de la zona africana para el tránsito hacia Europa. No es que sean libios la inmensa mayoría de los que vienen, de Libia está huyendo todo el mundo porque es un país en guerra y lo hacen en unas condiciones precarias, total y absoluta, una irregularidad, dado que no ofrecemos maneras seguras y legales de venir, pues lo intentan de manera irregular. El viaje es una tumba porque son muchísimas millas. ¿Nos ponemos para bajar la lancha? Sí. Bueno, el rescate en el Mediterráneo central, pues al final es un trabajo que se realiza entre toda la flota civil, ¿no? Hay varias ONGs con diferentes barcos, Sea-Watch, CI, Open Arms, y bueno, y nosotros fundamentalmente en estos momentos. También ahora ha empezado otra vez SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, que actualmente están con Sea-Watch, pero bueno, han estado antes con barco propio y es posible que vuelvan con barco propio. Y bueno, pues entre todos nosotros intentamos organizarnos para intentar cubrir en el tiempo que haya siempre algún barco de rescate en la zona. Y bueno, pues ahí se trabaja también en cierta cooperación y cierta coordinación con los servicios de salvamento en la zona, con los servicios malteses, con los servicios italianos e incluso bueno, pues con los autodenominados guardacostas libios, que bueno, pues que tienen una preparación y unos medios muy precarios, y luego pues nosotros siempre considerando que Libia no es un país seguro por estar en guerra, y bueno, pues se intenta de trabajar allí protegiendo la vida de las personas y los derechos humanos. Bueno, nosotros una vez ya que localizamos el bote, se nos han avisado, hemos avisado a las autoridades y bueno, o nos autorizan, que normalmente la respuesta suele ser silencio. Lo tenemos a la vista. Una vez que está a la vista, pues evaluamos la situación, digamos que lo clasificamos en rescates de riesgo o rescates de bajo riesgo o de alto riesgo o de bajo riesgo, y en base a eso pues se procede, ¿no? Se pone nuestra lancha en el agua, se les lleva chalecos salvavidas a las personas en el bote y se va haciendo el transfer del bote al barco con nuestro propio bote salvavidas, ¿no? Con nuestra propia RIP. Se les va embarcando y una vez ya que está finalizado y embarcada todas las personas en el Aita Mari, pues se les hace un triaje y en este caso pues también haremos una prueba COVID para ver si hay personas infectadas y proceder en consecuencia. Pues aquí en el barco, en el Aita Mari, tenemos test de antígenos y a todos los que entren en el barco, a todos los invitados que tengamos, les haremos el test y bueno, y tenemos nuestros protocolos internos para hacer zonas limpias y zonas sucias, y pues bueno, pues esperemos que no tengamos que dividir las zonas, ¿no? Que sería lo ideal. Pues me parece súper importante que en otros países en los que ya de por sí la situación no es sostenible, si encima les sumamos que están viviendo una pandemia, al igual que la estamos viviendo nosotros, pues qué menos que por lo menos
que tengan un poco de apoyo y ayuda de otros países, ¿no? Ya que en su país no la tienen, y menos en medio del Mediterráneo, obviamente. Pero el COVID se convierte en el menor de los problemas cuando la vida te la tienes que jugar en el mar a falta de estas vías seguras y legales. La tripulación a bordo de Aita Mari lo tiene clarísimo. Son las consecuencias de unas políticas migratorias que militarizan las fronteras. No podemos contentarnos simplemente con un continente de acogida, sino que tenemos que ser también un continente de supervivencia y de una mano en el mar. No podemos seguir dejando morir impunemente a la gente en el mar. Es nuestro empeño, más allá de defender sus derechos, porque sus derechos son nuestros derechos, y que son personas con una entidad jurídica, y nosotros en nuestro continente de democracia se la estamos negando. Al final hemos convertido que la democracia es solo para nosotros, los derechos humanos es solo para nosotros, y nosotros intentamos rescatar. Somos una gotita, tenemos la capacidad que tenemos, nosotros y todas las ONGs tenemos la capacidad que tenemos, pero esa gotita sirve para salvar X vidas y para denunciar la situación que nosotros mismos, Europa, produce en el Mediterráneo. La política europea en la última década es todo lo contrario, es poner barreras, es poner vallas, es crear campos de concentración. Basta ya de eufemismos, de llamarle CETIS, llamarle hotspot. No, perdón, lo que hay en Grecia, lo que hay en Italia y lo que hay en España es muy cercano a lo que se hizo en la Alemania nazi. No nos equivoquemos, verdad, no los matamos, pero estamos creando un holocausto, el holocausto del pobre. Les estamos rechazando por el simple hecho de ser pobres. Pues yo le pediría a Europa que principalmente no mirara hacia otro lado y fuese responsable con la situación que tenemos ahora, ¿no? Y que por lo menos si no van a aportar mucho a nivel político, por lo menos que no nos entorpezcan tanto en las labores voluntarias, ¿no? Y mientras ya navegan por el Mediterráneo, no pueden olvidar tampoco que las políticas de algunos estados de Europa, como Italia, ha sido la persecución a las ONGs y también a los barcos que rescatan vidas. Es decepción que tengamos que existir las ONGs. No tengo ningún problema en que las ONGs desaparezcan si los estados cumplen con su labor que es su obligación. Nosotros, ante la carestía de los medios que ofrece Europa como continente, la Unión Europea como institución y administración, y los estados ribereños y los estados no ribereños como administraciones y entidades nacionales, mientras ellos no cumplan su deber, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y nuestra labor. Nos ponen todas las trabas habidas y por haber, pues las intentamos sortear de la manera legal que podemos. Nosotros nunca hemos hecho apología de la desobediencia civil, por ahora no se ha hecho apología de la desobediencia civil. Seguimos las leyes, igual que los estados juegan con sus armas, nosotros jugamos con nuestras armas, para intentar llegar a un conjunto, o lo ideal sería llegar a una cooperación. Según la Organización Internacional de las Migraciones, en el último año, en 2020, más de 100.000 personas se han jugado la vida tratando de llegar desde África hasta Europa a través del Mediterráneo en barcazas, en barcos muy precarios, en una situación también muy extrema. Personas que se jugaban la vida a falta de estas vías seguras y legales. En este mar Mediterráneo, las apariencias de barcos de salvamento marítimo humanitario de ONG es más que necesaria para salvar vidas. Uno de los ejemplos es Aita Mari, el barco que acabamos de conocer. Sin embargo, también viven la persecución y la criminalización por parte de algunos estados, como por ejemplo Italia o otros estados de la Unión Europea. Uno de los casos más sonados es de Carola Rackete, la capitana que trató también de abordar esta situación y de llegar a puerto con personas migrantes cuando no tenían ningún permiso
por parte de estos países. Trató de salvarlo y así lo hizo. Sin embargo, Carola es uno de los ejemplos, porque existen muchísimos. Estas personas también son señaladas incluso de traficantes de personas. Una situación en la que también este año se enfrentan a una pandemia sanitaria como es el COVID, que también le ha puesto trabas y algunos frenos dentro de sus misiones de rescate. Son los estados los que utilizan este pretexto para que barcos humanitarios no salgan a salvar vidas. Sin embargo, estos barcos continúan adelante y tratan de sortear todas esas trabas en lugares donde cada vez es más difícil migrar, donde cada vez existen menos vías legales para que se cumpla este derecho de todas las personas, el derecho a migrar y el derecho al asilo. Hasta aquí nuestro programa de hoy en Entre Fronteras. Como siempre, le invitamos a que nos sigan en sintonía y como siempre, le volvemos a invitar a un nuevo programa de Entre Fronteras.